Marco Juárez. En los últimos años estamos realizando lo que es la agricultura por ambiente, que básicamente es de un lote común, encontramos diferentes zonas de mayor y menor productividad, con lo cual nosotros utilizamos las nuevas herramientas para ambientarlo. ¿Cómo hacemos? Tomamos imágenes satelitales de años pasados, tomamos mapas de rendimiento de ese lote de campañas pasadas y vemos cuál es el patrón donde nos dice cuál es la zona de mayor y menor productividad. A partir de allí definimos los ensayos, entonces se siembran y se hace un seguimiento con imágenes satelitales de diferentes resoluciones. Tenemos 30, 60 metros por píxel, después tenemos otras de 20 metros por píxel. Actualmente estamos utilizando algunas que son de hasta 3 metros por píxel y se está incorporando lo que es el uso de drones, que nos da una resolución de centímetros. Hacemos el seguimiento de todo el ciclo del cultivo a través de índices. Esos índices son calculados por una combinación de bandas de las imágenes y nos permite ver cuál es la evolución del cultivo hasta cosecha. Al momento de cosecha, a través nuevamente con el monitor de rendimiento, tenemos un resultado y lo relacionamos con los índices. Que ese resultado y esos índices van a ser el insumo para la ambientación del lote para la próxima campaña. Toda esta información la tenemos a través de una plataforma que la información es semanal, incluso prácticamente diaria, y a disposición si utilizamos algún tipo de dispositivo tipo dron. Nosotros, si necesitamos realizar algún diagnóstico en un momento puntual, solicitamos el servicio de dron y tenemos esa imagen en el momento que lo necesitamos y lo creemos conveniente. Los resultados fueron bastante satisfactorios porque logramos encontrar que los ambientes donde habíamos ambientado con mayor y menor productividad respondió el cultivo de esa manera, y a su vez en estos ensayos nosotros planteamos ajustar la curva de fertilizantes, puntualmente lo que es nitrógeno, y logramos encontrar diferencias significativas en lo que es dosis crecientes de nitrógeno. Desde la Estación Experimental Manfredi, donde nos encontramos en este momento, somos sede del mejoramiento genético de alfalfa para INTA y queremos mostrarle hoy uno de los objetivos con los cuales trabajamos para la creación de nuevas variedades de alfalfa para Argentina. Nosotros trabajamos en un convenio de vinculación tecnológica con la empresa Palo Verde y bajo los objetivos de alta producción, persistencia y resistencia combinada a las principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo de la alfalfa en Argentina. Particularmente en lo que respecta a los protocolos que utilizamos para evaluar la resistencia de las líneas que creamos y las nuevas variedades, nosotros trabajamos a través de protocolos de la NAIC, de la North American Alfalfa Improvement Conference, y en el día de hoy queremos mostrarle algunas de las técnicas que utilizamos en lo que respecta a enfermedades, por ejemplo, Colletotrichum trifoli, que es antragnosis, una enfermedad importante que afecta a la alfalfa en Argentina. Nosotros estas evaluaciones las hacemos en condiciones controladas, cultivando el hongo que luego se va a inocular sobre plantas o plántulas recién emergidas en bandejas
y para eso trabajamos, como les decía, en condiciones controladas en estas bandejas, sembrando las líneas que nosotros queremos probar y a su vez poniendo testigos resistentes y susceptibles para esta enfermedad. Lo hacemos en condiciones controladas porque el hongo, a su vez no solo de cultivarlo, sino que las esporas deben ser inoculadas sobre estas plantas para que entren a través de estomas y deben tener condiciones de humedad por las cuales luego de sembradas y emergidas e inoculadas con el patógeno se las lleva a una cámara de humidificación para permitir de esa manera el ingreso de las esporas y generar la infección de esta enfermedad. Al cabo de unos determinados días, unos 15 a 20 días, se hacen las evaluaciones y nosotros nos quedamos con aquellas plantas que han resistido a la prueba y luego forman parte o van a formar parte de nuestras jaulas de cruzamiento para la obtención de variedades o líneas experimentales, futuras variedades que van a tener resistencia a esta determinada enfermedad. Estamos en el paraje en la localidad de Sarmiento. Yo soy productor agroecológico de la localidad de Las Tapias, del departamento San Javier. Somos productores agroecológicos hace 5 años. Hicimos una transición de dos años, así que venimos hace 7 años practicando la agroecología. Nosotros, la asociación, hace 4 años más o menos que estamos, que nos juntamos y que venimos armando proyectos. Después de mucho insistir salió esto, así que fue algo muy bueno. En el marco de este proyecto nosotros tenemos la tela antigranizo. Nos dieron 3 mallas y la vamos a colocar en marzo porque allá en la zona aquella es muy fría también en el invierno, ¿viste? Pero nosotros no tenemos problema de paloma, sino de la piedra, porque ahora en el 8 de diciembre cayó mucha piedra allá en el sauce. Pero nosotros ya tenemos una tela antigranizo y ahora con esta vamos a cubrir otro poco. La tierra donde nosotros sembramos alquilamos, no es nuestra. Agricultores Familiares de Tras la Sierra es un grupo de horticultores que producen en lo que le llamamos el Cinturón Verde de Villa Dolores, que son diferentes localidades como San Pedro, Sauce Arriba, Villa Sarmiento, Las Tapias. Y también hay otras localidades como San José y en algún caso también en Conlar. La infraestructura es un tema clave en la producción de hortalizas que hace definir si se cosecha o no, como pueden ser algunos invernaderos, antigranizo y media sombra. Y entonces y es una infraestructura de por sí muy cara, de inversión instantánea muy cara. En el Valle de Tras la Sierra hay un gran potencial de consumidores de lo que es la producción agroecológica, por una idiosincrasia sobre todo de la gente que ha venido a vivir aquí. Entonces eso ha tenido un techo bastante alto, ¿no? Y bueno, esa es un poco la tarea y el desafío. Lo que hemos relevado que en distintos lugares del país, digamos, la energía o el acceso a la energía, digamos, es un costo y en muchos casos es una dificultad, digamos, acceder al
digamos, al tendido de electricidad, digamos, con calidad, digamos, el acceso a la garrafa, a distintas fuentes de energía. Entonces, desde el INTA pensamos en trabajar con el uso de energías renovables que puedan generar mayores niveles de autonomía tanto en el área productiva como en el área de la vivienda. Entonces, en este caso, este refugio viene a mejorar el confort térmico de los lechones entre nacidos y el destete, y en cierta medida, digamos, es una opción para aquel productor, digamos, que o no cuenta con una instalación eléctrica en el lugar donde tiene la producción, ya sea porque no es dueño de la tierra o porque mueve las instalaciones por cuestiones sanitarias. Entonces esta opción, digamos, viene a aprovechar el calor de los propios lechones e independiza, digamos, al productor de tener que hacer una instalación eléctrica o conseguir gas para calefaccionar una pantalla, a partir de una pantalla o cualquier fuente energética que requiera de un insumo. En ese sentido, como que genera mayores grados de autonomía. Hace algunos años, en condiciones de laboratorio, digamos, en la Universidad de Rosario, por investigadores de Rosario, ahí se determinó que hay un salto térmico entre el interior del refugio y el exterior de 15 grados, es decir, que si hace 5 grados de temperatura ambiente, dentro del refugio va a haber 20 grados, con lo cual, digamos, mejora muchísimo el confort del animal, y la temperatura es una de las variables que incide en minimizar la mortandad de lechones. Esto hay una red de evaluación de esta tecnología en distintos lugares de la región pampeana, y ya tenemos algunos registros de baja en la mortandad, digamos, efectivamente por frío o por aplastamiento, digamos, que está estrechamente ligado. Y el costo se paga, si evitas que se te muera un lechón, digamos, pagás el equipo, y tenés equipo durante varios años. Eso no está verificado, digamos, cuántos años de vida útil, pero en principio por la vida útil de una chapa, digamos, podemos estimar 10 años mínimo, ¿no? En el proceso que fuimos diseñando lo que son las instalaciones porcinas, en el intercambio con los productores, surgió el problema de la mortandad en lechones, para lo que fuimos buscando resoluciones. Uno de los productores, en una jornada, en una feria como esta, nos comenta que usaba los tachos azules de plástico como refugio para los lechones, y combinando la idea del productor con un investigador que ya estaba estudiando el proceso de conservación de energía en lo que es lechones, combinamos esas dos facetas y hicimos una alternativa de refugios, digamos, de autoconstrucción. La tecnología que nos habían comentado que usaba el productor no estaba aislada, o sea que tenía una pérdida de energía mayor, o sea, lo que hicimos fue generar una doble capa en la aislación para evitar perder el calor, digamos, eso fue una mejora. Y después lo que tenía el diseño que había hecho el investigador, que se llama Miguel Ángel Lara, es que no se podía reproducir, era una tecnología compleja de hacer reproducciones. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo fue un poco generar una alternativa que se pueda construir con los materiales estándar, que se consiguen en cualquier región del país, y que se pueda armar en campo, digamos, que sea abierta en ese sentido, digamos. En realidad era muy sencillo, él cortaba un tacho de plástico azul, lo levantaba un poquito del suelo y lo usaba como si fuese una cucha. O sea, era como un refugio, no tenía más que eso, era una idea. Pero planteaba esta idea de generar un recinto aislado para lechones, que fue el punto de partida de esta tecnología, digamos. Y el refugio tiene un costo más o menos de 1000 y pico de pesos, dependiendo qué consiguen o qué reciclan. Pero es muy económico porque son 3 listones de madera, una chapa galvanizada y el tacho azul. Esto está pensado, tiene el tamaño mínimo de una camada, o sea, está pensada para entre 8 y 12 lechones, mide 40 centímetros por 1,50 m de largo y 60 centímetros de alto. Y está pensado para resolver el confort térmico de una camada. O sea, esa medida es interesante que se respete para no perder aire. Si es más grande, perdemos el aire del calor disipado por los lechones. Bueno,
Buenos días, mi nombre es Tomás Baigorria, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el área de suelos del INTA Marcos Juárez y hoy vamos a hablar un poco de la importancia que han cobrado los cultivos de cobertura, cultivos de servicio en el departamento Marcos Juárez, el departamento Unión y en la zona en que tiene influencia el INTA de Marcos Juárez. El tema de erosión, el tema de inundaciones, otro tema importante es la aparición de malezas resistentes y el productor, intentando mejorar en estos aspectos, ha incrementado o está viendo como alternativa la utilización de cultivos de cobertura. El INTA Marcos Juárez en el 2007-2008 empezó a trabajar en este tipo de temática, en este tipo de alternativa, intentando mejorar los balances de carbono en una rotación la cual estaba integrada por un componente muy alto en el cual la soja estaba participando de una manera importante. Con el tiempo empezamos a ver algunas cuestiones relacionadas al control de malezas, empezando a trabajar en alternativas como por ejemplo el control mecánico. El control mecánico de los cultivos de cobertura, o sea, el cultivo de cobertura nos va a competir con la maleza durante el invierno, otoño-invierno, y después posterior al rolado es una alternativa de control del cultivo de cobertura que reemplaza al herbicida que lo estaría secando. De esa medida estamos utilizando una menor cantidad de ingrediente activo por hectárea, evitando una aplicación, y este rolado lo que hace es básicamente poner en contacto todo el material, hablamos de centenos o triticales de 1,30 m, en contacto con el suelo, y esto mejora la cobertura del suelo y haciendo una mejor interferencia en lo que respecta a la radiación de la luz, evitando que el suelo se caliente rápidamente. Eso lo que hace es atrasar la aparición de camadas, por ejemplo, de lulo colorado, también un muy buen control de rama negra, malezas que en estos últimos años está habiendo problemas interesantes. Otro aspecto interesante que estamos evaluando es el control mecánico en Marcos Juárez, controles mecánicos de postemergencia en cultivos de maíz o de soja, que también serían una importante herramienta, quizá teniendo en cuenta cuando en algunos casos malezas que tienen un tamaño ya importante, en donde el control químico ya es prácticamente inviable o muy costoso, estamos también trabajando en alternativas de control químico, de control mecánico, con un cultivador de reja plana, con el cual estamos digamos, metiendo otra pata más al sistema, y a su vez también estamos implementando este año quizás un cultivador ya de cobertura total. Ya no sería para controles de postemergencia, controles mecánicos de postemergencia, sino de cobertura total previo a la siembra de cultivos estivales. En esta oportunidad estamos en la estación experimental del INTA Marcos Juárez con la idea de mostrar y explicar un ensayo de variabilidad genética que estamos llevando desde hace 3 años, usando unos 100 genotipos que son desde germoplasma que no ha sido mejorado hasta germoplasma comercial actual. En este sentido, la idea fue tomar datos que tienen que ver con el periodo reproductivo, principalmente el periodo crítico de llenado de grano, y hemos encontrado que existe diferencia entre germoplasma de la misma longitud total de ciclo, existe diferencia de entre unos 15 a 20 días en el periodo crítico de llenado de grano. Esta característica que nos llamó la atención, el hecho de que esto ocurrió en germoplasma comercial y no en germoplasma exótico como estábamos esperando, podría ser importante para uso como materia prima para el mejoramiento genético y también para la utilización y la recomendación para el manejo del cultivo de soja.
Estas diferencias que nosotros detectamos en el periodo reproductivo, creemos que pueden tener una importancia o aportar, aunque sea una pequeña parte, al estudio del carácter tolerancia al estrés hídrico. En este sentido nosotros avanzamos un poquito más y desde los 2 años anteriores que nosotros tuvimos resultados aquí y en Paraná, pudimos elegir 2 materiales comerciales que son bien contrastantes para esta característica y desarrollar un ensayo en condiciones de estrés hídrico controlado que se hizo en la Estación Experimental de Santiago del Estero, cuyas condiciones son ideales para hacer ensayos de estrés hídrico porque aparte de las condiciones naturales de la provincia de Santiago del Estero, el INTA tiene una infraestructura ideal para controlar el riego y para controlar la disponibilidad de agua que uno le puede dar a los diferentes tratamientos. Entonces nosotros hicimos un ensayo bastante simple en el cual utilizamos 2 materiales que eran bien contrastantes para esta característica y los utilizamos en un ensayo en condiciones controladas para el estrés hídrico. Eso fue realizado un año y lo que sí pudimos detectar fue que esta característica, la diferencia en días del periodo reproductivo que tiene un genotipo y el otro, se mantiene cuando existe estrés hídrico moderado. Nosotros hicimos tres tratamientos, uno en condiciones normales de humedad, el segundo tratamiento con el 25% de la necesidad que tiene el cultivo de agua y otro tratamiento con el 50% de la necesidad que tiene el cultivo. En todos los casos esta diferencia en días se mantuvo, o sea que es un resultado interesante porque no solamente en condiciones normales se mantiene la diferencia de unos 15 o 20 días en la longitud del periodo crítico de llenado de grano, sino también en el estrés hídrico. Absolute.